Pues empezamos este segundo episodio de Dialécticos. El día de hoy tenemos otra vez una docente universitaria, pero en esta ocasión nos va a hablar de otros temas diferentes a lo que nos habló Andrea Robles, nuestra primera invitada. Ella es Erika Basurto, fue también nuestra maestra. Hablo en plural porque, sí en plural porque aquí está nuestro productor que también le tocó que nos diera clases. Y pues como le decía, Erika Basurto, ¿cómo está, maestra? Hola Ricardo, muy bien y muy contenta de estar aquí acompañándolos en este nuevo episodio. Muchísimas gracias, maestra, por acceder a nuestra invitación. Y mire, la invitación también era para que nos hablara un poquito sobre estos nuevos cargos populares que se están dando en la contienda electoral, que es la contienda electoral como más grande de Zacatecas, Así es. porque es una gobernatura, 58 alcaldías, 30 diputaciones locales y 4 federales. Entonces, se nos hace importante su presencia aquí para que nos explique qué función tiene cada una de estos para a la hora de tomar una decisión el 6 de junio, hacerlo de manera coherente, de manera inteligente y no caer en una ineptocracia, que es lo último que queremos. Y pues mi primera pregunta para usted es, ¿qué función tiene un diputado local? Muy bien. Sí, ejercer nuestro voto sobre todo con total responsabilidad. Ahí las atribuciones de un diputado local proviene de que somos una república. Ahí nuestra constitución es muy clara, es decir, en el artículo 40 somos una república, los 32 estados totalmente autónomos, pero esa autonomía pues te da esa atribución de tener sus propias leyes orgánicas, como su propia constitución. Entonces, ¿qué hace un diputado local? Pues tener iniciativas en esa constitución de cada estado, tener el poder de reformar, de derogar, de quitar y sobre todo de adecuar esas leyes a lo que el estado propiamente necesita. ¿Y cómo es ese proceso? ¿Tiene que alguien aprobarlas? ¿El gobernador es el que las aprueba o...? Sí, el gobernador hace la iniciativa junto con los diputados. Entonces se presenta un proceso legislativo en el Congreso local, donde ya ahí los diputados aprueban, primero la discuten y luego ya la aprueban, la sancionan y la promulgan. Ahí al momento de la promulgación, pues es cuando entra la vigencia. Estamos ahí en la ley orgánica, en la constitución de cada estado. Y ya cuando esta se establece, ¿en dónde sale publicada o cómo los ciudadanos nos podemos dar cuenta que hay como una nueva ley o algo por o alguna reforma o algún cambio? Sí, aquí hay un periodiquito que es el Diario Oficial de la Federación. Ahí ya cuando se pasó ese proceso, entonces viene y se promulga, se publica en este periódico y ahí es cuando los ciudadanos nos podemos dar cuenta de estos nuevos cambios o de estas nuevas creaciones. Y este Diario Oficial de la Federación, ¿cada cuándo sale? ¿Dónde lo podemos consumir? ¿Dónde están los puntos de distribución? Perfecto, aunque fíjate que aquí, Ricardo, pasa algo muy curioso, porque el Estado se supone que uno de sus funciones sería hacernos llegar a cada ciudadano este periodiquito Diario Oficial de la Federación. Como no lo hace, lo podemos nosotros adquirir. Aquí en Zacatecas aquí hay como diferentes lugares donde hacerlo. Uno de ellos está ahí en Plaza de Armas, primer piso, pero ahora pues ya con la tecnología podemos por ahí todos descartarlo. ¿Cuándo sale? Por lo regular sale cada 8 días. Ahí no hay siempre avisos legislativos, hay otro tipo de avisos, pero siempre cuando hay alguna situación de urgencia legislativa, entonces se publica. Muy bien. Yo recuerdo que el año pasado, o sea, como de unas nuevas leyes que salieron, como de las más importantes, fue el uso del cubrebocas obligatorio aquí en el estado, que a partir de eso, o sea, hacíamos como una muestra que del 99% de las personas que veíamos en el centro traían cubrebocas por ese miedo de ser sancionados, más que por preocuparse por su salud. Bueno, pues se puede decir que fue pues como que una buena estrategia por parte de los diputados en el Congreso local. Bueno, y ahora ya que estamos en campaña, si se me acerca un diputado, ese diputado, ¿qué me puede prometer? Aquí, localmente sería esto. Sí, localmente. Que la iniciativa, lo que ellos quieran crear para Zacatecas sea lo que la propia sociedad zacatecana necesitemos, Ricardo. Porque no nos pueden aquí prometer algo que
en Zacatecas no necesitemos o que no haya delitos propios de Zacatecas. Por ejemplo, ve, ahora necesitamos, aparte de cuestiones de salud, cuestiones de seguridad. ¿Qué delitos son propios para Zacatecas? ¿Cuánto es el castigo para Zacatecas? Entonces, eso es lo que un diputado local te puede prometer. Porque luego las personas queremos que, ay, te voy a dar empleo, eso no es tanto una función. Ellos pueden ayudarte con contactos o de maneras ahí, con conocidos en institutos a cumplir esas funciones sociales, pero esa no es tanta su función y muchas de las personas nos dejamos guiar por eso. A ver, ¿qué empleo me va a dar? A ver, ¿qué despensa me va a dar? Pero eso no es una función como tal. Los diputados legislan, es un poder legislativo de crear leyes. Sí, porque la otra estaba escuchando también una plática de que hay como una, ¿cómo le puedo decir? Un desconocimiento de qué puede hacer un diputado, que hay gente también que no sabe ni quién es su diputado local, Exacto. ni quiénes son sus diputados federales, y que hay diputados que llegan, bueno, candidatos a diputaciones que te prometen que ahí van a construir una escuela cuando a ellos no les compete el de ahí construir una escuela. Perfecto. Y ahora los diputados federales. Los diputados federales aquí pues ya cambia un poquito más. La Constitución les da otras atribuciones. Por ejemplo, un diputado federal viene a aprobar todo lo cuestión de los dineros, de los ingresos. ¿Cómo se maneja ese dinero público que se recauda a través de los impuestos? Los diputados son los que hacen ese presupuesto, ese plan nacional de desarrollo, en qué se va a gastar, en qué rubros vamos a hacerlo. Entonces, esa es como la principal función de un diputado a nivel federal. Entonces, le iba a preguntar esto de que, por ejemplo, en nuestra boleta que nos van a dar, van a ser para 4, ¿verdad? Sí. Alcalde, gobernador, diputado local, diputado federal. ¿Qué tan importante es que tanto diputados locales y diputados federales sean como del mismo partido? ¿Hay manera de que baje recurso más fácil hacia Zacatecas o cómo funciona ahí? Fíjate que todos tenemos como esa idea de que si los dos somos de un mismo partido, pues hay más contacto, más manera de bajar un recurso, pero no va tan enfocado a eso. Entonces, cada uno que sea de diferente partido tiene la atribución de poder bajar recurso para lo que nuestro estado necesita. ¿Y cómo se puede acercar al ciudadano, al diputado, ya sea local o federal? Creo que se tiene más acercamiento con el local, ¿no? Con el local. Ajá, Así sí. es, creo que en eso sería una primer filtro de que llegues con tu diputado local. Aquí en el Congreso te reciben, ahora con la pandemia pues están un poco las citas, pero sí te las dan, Ricardo, sí puedes ir y ahí dejar tu petición, que aquí también la Constitución es muy clara, todos tenemos un derecho de petición. ¿Qué necesitas tú como ciudadano y qué va a venir a repercutir en la sociedad? Entonces, como es tu derecho, pides lo que necesitas y el diputado por orden constitucional te tiene que responder. Ok, bueno, ya creo que ya respondió también mi pregunta pero se le hacía en cuestión de recurso. Ahora hablemos del Congreso local, de que si la mayoría de diputados son de cierto partido, que es del mismo partido que pertenece al gobernador o gobernadora del estado, Sí. hay más facilidad de no sé, de que una ley se apruebe o algo así por el estilo. Pues fíjate que volvemos a la misma idea de que muchos no conocemos a veces la situación legislativa y creo que sí tiene mucho que ver esto, de que si somos más diputados o senadores que estamos ahí del mismo partido que el gobernador, pues sí, como que todo lo que él diga nuestro jefe votamos, esa sería la verdad. Pero aquí lo importante sería que cada uno de los diputados pues vean por el bien de la sociedad zacatecana. No tanto como por su patrón, que en este caso sería el gobernador. Se volvería peligroso, ¿no? Hasta cierto punto. Exactamente. Tanto y más porque si yo voté de veras por un diputado por X cosa y va a venir a ser diferente, simplemente por apoyar aquí al gobernador. Ya platicamos sobre qué me puede prometer un diputado local y qué me puede prometer ahora un diputado federal o de qué me puede hablar un diputado federal durante campaña. Aquí el diputado federal durante campaña te va a hablar sobre esa cuestión. Por ejemplo, Ricardo te puede prometer lo primero es no voy a subir las contribuciones, no voy a subir los impuestos. ¿Por qué? Porque ellos al ver que ese presupuesto es corto pueden crear cualquier tipo de impuestos. Entonces tú ahí es lo primero a ver.
¿Por qué no vas a subirlos y por qué no decir, hay que bajarlo, ¿no? Depende de esta situación de empleo de la sociedad, tienes que bajar esos impuestos. Sí, uno de los impuestos muy importantes que vimos también en el 2020 fue a las plataformas digitales, ¿no? Digitales, sí, muy bien. Y ahora hablamos sobre los alcaldes. ¿Qué función tiene un alcalde? ¿Qué le puedo pedir a un alcalde? ¿Y cómo acercarme a un alcalde? A un alcalde, ok. Aquí el alcalde, pues su función es esta, el siempre estar satisfaciendo necesidades de una sociedad. ¿Cómo puedes acercarte a él? Pues la idea es igual, ¿no? Con tu derecho de petición, pero aquí creo que en Zacatecas hacen diversas audiencias para que tú como sociedad vayas y lo hables personalmente. Creo que esa es una buena estrategia, es muy buena idea de que tú vayas y le plantees a tu alcalde lo que necesitas. Y también ahí coordinando, porque él es el primero que tiene la iniciativa de crear leyes. Entonces, él tiene la iniciativa en base a todo lo que escucha de su sociedad, entonces crea las leyes y ya las presenta ante el Congreso. Entonces también hay una comunicación. Hay una comunicación entre el alcalde y diputados. Sí. Ahí es una constitución de Estado donde los tres poderes deben de estar, como tú atinadamente lo dices, ahí totalmente en coordinación. Y un alcalde, o bueno, un candidato a una alcaldía, ¿qué me puede prometer en campaña? Promesas reales, pues. Promesas reales, pues ahora sí que aquí sí sería solucionar los problemas sociales, ¿no? Así que sí ya se enfocaría un poco más a empleo, a cuestión de salario, cuestión de alimentación, cuestión de seguridad. Ellos sí, Ricardo, te pueden prometer todas esas situaciones. ¿Por qué? Porque ellos van a tener el alcance de todos los poderes, de todos los institutos y hasta de todas las leyes que necesiten para poder hacerlo. Ok. Sí. Ahí sí ya puede entrar el que un alcalde me prometa que ahí va a poner una escuela. Claro que sí. ¿Por qué? Porque ahora sí ya él tiene todo el poder de hacerlo, todos los institutos y, como te digo, crear leyes o reformas que vengan a ayudar a cumplir este tipo de necesidades sociales. Muy bien, maestra. ¿Qué le parece si hicimos una pausa? Muy bien. Para consumir un poquito de nuestro patrocinador Cerveza Piedra Negra. Espero que le guste, maestra. Ay, la verdad está muy rica. Calor. Muy bien. Ok, gracias. Muchas gracias. Sí, muy rico, ¿eh? Apenitas. Apenas para el calor. Le iba a decir, hace poquito escuché que un político es la política pública que él está impulsando. Esto se lo digo más allá de que hacer un análisis de lo que es la forma y el fondo del político, ¿no? Porque la forma podría ser el cómo viste, su imagen institucional, todo eso, y el fondo, ya hablamos sobre la política pública que él está impulsando, cómo acercarse al candidato, y más allá de que él me escuche mis necesidades, cómo escuchar sus propuestas, cómo escuchar su política pública, las políticas públicas que él va a impulsar cuando ya esté dentro del mandato, cómo tener ese acercamiento. Aquí, pues ya ves que ahora ya inició la campaña, andan aquí todos los candidatos, entonces la primera forma ahorita de ir y escuchar sus propuestas es en campaña. Pero volvemos a lo mismo aquí, hay veces que la sociedad nos dejamos llevar por otras cosas, ¿no? O sea, voy a ir al meeting no sé, a escuchar música. A ver qué me toca. A ver qué me toca. Sí, es cierto. Entonces, muchas personas no tenemos lo que tú mencionabas, esa responsabilidad de ir y decir, oye, no, yo vengo aquí a escuchar tus propuestas. En un dado caso que dentro del día de campaña el candidato no me diga claramente cuáles son sus propuestas, igual yo puedo acercarme a su equipo de trabajo para que ellos me den a conocer verdaderamente sus propuestas de fondo, porque tú muy bien dices de fondo, porque pues él a lo mejor trae otra situación como hasta un tipo show, ¿no? Que arman ahora con todo esto también que estamos viviendo. Entonces, a ver, sí, está muy bien, pero ¿qué me estás prometiendo? Sí, aunque el discurso de que, el lenguaje del pueblo y todo eso, sino ahora sí sentarse y decir, a ver, ¿qué me propones? ¿Qué me propones? Así es. Muy bien. Sí.
Y le iba a decir de que pues siento que cada vez existe un poquito más el desinterés por conocer las propuestas, que siempre se tiene como de que es que siempre son los mismos, siempre esto, pero un fenómeno que estoy analizando o que veo que está muy presente es que nomás, o sea, a pesar de que hay tantos candidatos, en el caso específico de gobernador, nomás se habla de David y Claudia. No se le da la oportunidad de realmente escuchar otras propuestas. Y siento que es también responsabilidad del ciudadano a informarse, a acercarse y a ver qué me propone, o sea, porque si siempre son los mismos es porque siempre votan por los mismos, ¿no? O sea, que dicen siempre son los mismos, pues por eso mismo. Entonces también la importancia de ir a votar porque estamos en una democracia representativa. Exactamente. Y le iba a decir, ahora sí, en el caso del gobernador, ¿qué es lo que hace un gobernador? Aquí un gobernador, pues volvemos como a la misma idea, él también puede legislar y él tiene aquí como otra atribución, legisla en materia local y también puede aquí llegar hacia materia federal. Aquí hacer saber al Congreso Federal lo que su propio estado necesita. ¿Qué necesidades tiene esa situación también de estar por ahí jalando recursos? Es muy importante también la presencia del gobernador. Y ahora sí, ¿qué me puede prometer un gobernador? Que cuando se me acerque ahora sí, ¿qué me puede prometer? ¿Qué te puede prometer? Aquí también volvemos a lo mismo. ¿Qué leyes va a crear? ¿Qué institutos? Y aquí él ya no es tanto de prometer, sino la forma en que te va a hacer el cumplimiento de todos sus poderes. Yo como ejecutivo, ¿cómo voy a hacer cómo voy a construir esa escuela? ¿Cómo voy a hacerte llegar becas? ¿No? ¿Cómo voy a crear educación? ¿Cómo voy a cuidar tu seguridad, tu salud? Él ya tiene ese poder de decir cómo, no nada más de cómo prometer, sino ya ser un poco más específicos. Okay. ¿Y cómo el ciudadano se puede acercar al gobernador cuando ya está Cuando ya está totalmente en el poder, y aquí ya es un poquito aquí complicado, ¿verdad, Ricardo? Pero bueno, nunca nada es imposible. Entonces aquí pues volvemos a la misma idea de hacer válido tu derecho de petición, hacer un escrito. La Constitución únicamente nos dice que sea por escrito y de manera pacífica. Entonces tú ya que puedes ahí hacerle un escrito con lo que necesitas, irla a dejar por ahí a oficialía de gobierno y pues esperar la respuesta afirmativa, positiva. Hace poquito escuchábamos mucho que se le estaba exigiendo, bueno, que se le estaba haciendo muchas peticiones al gobernador por el caso, lo que sucedió en el Cererezo, de las personas privadas de su libertad que fueron cambiados de lugar, ajá, y que muchos familiares estaban inconformes y que hicieron esa petición al gobernador, en este caso al contador Alejandro Tello. Realmente al gobernador le compete ese asunto. Sí, le compete a él, pero también aquí hay que tener cuidado sobre qué delitos, porque hay unos delitos federales. Entonces ya cuando se vuelve algo federal, ahí como que el poder del gobernador se corta. Entonces aquí ya se inmiscuye, por ejemplo, un ejecutivo federal y es ahí donde, pero sí es uno de sus poderes. Esa situación, hablando también aquí de personas que han sido sentenciadas, puede él dar indultos. Sí, el dar indulto, aparte de cambiar de residencia, el dar indulto es bajar esa condena, ese perdón. ¿Por qué razón? Que por buena conducta del sentenciado, que porque está estudiando, que porque está aprendiendo o enseñando algunos oficios, también él puede dar ese indulto, el bajar esa condena. Y por lo tanto, pues también puede cambiar de lugar. Se supone que es por el tipo de delitos o por la peligrosidad, entonces, pero sí está dentro de sus capacidades el hacerlo. Entonces, cuando yo quiero hacer una petición y no sé con quién me puedo acercar, para quién debe ir, o sea, a quién va dirigido, si tanto a mi alcalde, a tanto a mi diputado federal, local o al gobernador del estado. Aquí primero pues tendrías como que plantearlo a cualquier persona que sea un servidor público. El servidor público para eso está, para guiarte, para indicarte, mira, tu propuesta o tu problema, tu solución al problema va encaminada hacia el diputado, hacia el senador o directamente tienen que verle al gobernador. Por eso hay también los servidores públicos son una estructura súper importante de lo que se refiere el Estado.
Y que no se nos olvide que están al servicio de nosotros, ¿verdad? Exactamente, que están al servicio de nosotros y como lo pues decimos, están ahí sirviendo a la sociedad. Y viviendo del erario. También viviendo del erario y de nuestros impuestos, de nuestras contribuciones. Muy, muy bien, maestra. Para continuar, le iba a preguntar, entonces, el ciudadano, ¿cómo debe hacer ese análisis de por quién votar? Pues aquí es como una situación de necesidades, porque algunas personas hasta en propios gremios, por ejemplo, Ricardo, que nosotros fuéramos trabajadores, ¿no? Entonces tú y yo estaríamos únicamente interesándonos por qué cosas laborales me promete. Uh-huh. Que tú y yo fuéramos campesinos cambiaría el rubro. A ver, a nosotros como campesinos, ¿qué nos va a prometer? ¿En qué nos va a beneficiar? ¿Qué tal diputado? ¿Qué tal llegue al ejecutivo? Entonces aquí es en base como a un estudio general de toda la sociedad, qué es lo que necesita. Porque ahora sí que cada cabeza es un mundo, cada uno de nosotros tenemos necesidades diferentes y más cuando hacemos esos gremios, entonces es cuando ahí empieza a cambiar las opiniones. Claro, sí, y como usted dice, cada candidato tiene, como le dije ahorita, va impulsando una política pública, entonces cada uno se adapta a cada como gremio. Así es. Y le iba a preguntar, ahorita veo mucha juventud que está como que muy confundida, que no sabe por quién votar, que no sabe ni siquiera o desconoce a otros candidatos, retomando otra vez el caso del gobernador, porque me han preguntado, es que tú que estás en un medio de comunicación, ¿por quién voto? ¿Por quién voto? Y ahí vamos a lo que usted dice, va a los intereses de la persona, porque yo le puedo decir, yo voy a votar por esta persona porque esta persona está impulsando estas cosas que a mí me van a beneficiar. Y entonces la importancia de conocer las propuestas de cada uno, y le iba a decir ahora sí de que este desconocimiento del ciudadano joven, cómo hacer que el ciudadano se acerque un poquito más a estas cuestiones de propuestas políticas, de política pública. Fíjate que yo creo que necesitamos una concientización, que eso sea como una educación. El conocer cuestiones políticas del Estado, eso debería de venir como en una enseñanza a una pequeña edad, para irte abriendo ahí un poquito esa forma de poder tener una responsabilidad. ¿Por qué? Porque como decimos, Ricardo, creces y el último ya no sabes ni qué, o nada más a veces te dejas guiar de, pues yo voy a votar por él porque es hombre, o yo me voy a votar por ella porque es mujer. Entonces esta representación no nos sirve de fondo de algo. Tiene que irse mi voto a su propuesta. Y sí, también hay muchos jóvenes ahí me preguntan, ay, ¿por quién voto? Dígame por quién voto. No, pues el voto es libre y secreto y aparte no puedes hacer un proselitismo, ¿verdad? Sí. Pero pues sería como primero esa concientización de que a la gente joven vaya trayéndoles la política, pero una política certera. No una política porque ellos nada más, ay, vamos a ir al mitin por ciertas cosas, pero no, o sea, ¿qué propuestas? ¿Qué es lo que ellos van a crear? Sí, justamente en el otro programa, en el otro episodio, Andrea nos hablaba del pensamiento crítico y promoverlo desde muy temprana edad. Exacto. Y creo que también el involucramiento del niño de primaria o secundaria a cuestiones de política, porque cuando ya crecen, o se nos han inculcado siempre que la política nunca se debe de hablar en la mesa, cuando debe ser interés de todo, porque por la calle que tú caminas tiene que ver por cuestiones de política, el agua que tú recibes en tu casa es por cuestiones de política, todo tiene que ver con el salario, la educación, la vivienda, todo tiene que ver con una política. ¿A usted le gusta la política? No soy muy partidaria, pero por cuestiones pues propias de mi licenciatura, por cuestiones de algunas también materias que me toca impartir, pues tengo que tener un poquito de conocimiento sobre eso. Muy bien, y a usted, haciendo un resumen, ¿cómo ha visto los asuntos públicos o la política pública en los últimos años en Zacatecas? ¿Cree que se ha hecho un buen trabajo o cree que debe haber un cambio aquí en Zacatecas? Fíjate que yo creo que Zacatecas necesita mucho más, Ricardo. Mucho más, pero también es importante mencionar que no nada más es por el político, sino es una situación bilateral, ¿no? O sea, el político que me va a dar y yo como ciudadano, ¿qué también puedo aportar?
porque a veces todo lo dejamos, no, pues los poderes o los diputados, y sí, pero tú como ciudadano, ¿qué estás haciendo? Entonces yo creo, en mi punto de vista muy personal, que Zacatecas necesita mucho más, necesita un cambio, una innovación. Zacatecas es un estado que lo tenemos todo para tener una buena sociedad. Y ustedes o sea, perteneciendo al gremio de los docentes aquí en el estado, ¿ve carencias en ese gremio o cómo lo ve? Sí hay ciertas carencias. Por ejemplo, aquel apoyo que hasta para capacitaciones, Ricardo, hay muy pocas capacitaciones, entonces también cuando te vas a capacitar te ponen 1000 requisitos que pues ya por uno que no cumpliste no quedaste. Hay algunos prestaciones laborales no muy buenas, y pues ve que depende de un docente, de un maestro, es donde ahí proviene toda una gran importancia de cumplimientos de necesidades de una sociedad. Ok. Sí. Lo que le iba a preguntar era de que si usted tuviera de frente a un candidato, ¿usted qué le pediría? ¿Yo qué le pediría? Primeramente le pediría seguridad. Seguridad para nuestro estado, seguridad no enfocado en ningún género, no por mi calidad de femenino, sino seguridad para todo y también para todas las edades. Es lo que yo ahí primeramente le pediría. Segundamente, empleo, que todos tengamos un empleo bien remunerado, así como lo marca la ley, ¿no? Donde sea con mi salario alcance para las necesidades básicas de mi familia, y también una educación. La educación es un parteaguas para todo, ¿no? Te quita la venda de la ignorancia, empiezas a conocer, tener muchas más visiones. Yo eso sería lo que le pediría a un candidato. Muy bien, maestra. Le iba a preguntar también, ahorita de que lo tocó antes de abrir la cerveza, de que está viendo ahorita muchos candidatos a diputados muy jóvenes. Uh-huh. Sí, pues es que como la Constitución lo marca ahí, Ricardo, con 21 años cumplidos puedes ocupar un cargo. Y en senadores 25 años. Y fíjate que esta es muy joven también. El poder ser ejecutivo, la Constitución dice, cumpliendo 35 años, puedes ser un ejecutivo. ¿Te imaginas? Es una edad tan temprana como para pues tener ese poder, ¿no? En toda la República. Entonces, pero a mí se me hace una edad muy buena porque los jóvenes tienen unas ideas fantásticas, geniales, vienen innovando y tienen mucha inquietud de conocer, y también por esa inquietud de solucionar. Y aparte, pues ya conocen de todo, ¿no? La tecnología y toda esa situación. A mí se me hace que es muy buena edad para ocupar un cargo. Entonces aquí no tiene que ver tanto la experiencia, sino conocer realmente las necesidades y pues qué bueno, ¿no? Que sean jóvenes, que también vean las necesidades del joven. Así es. Pero no hay que descuidar también pues los adultos mayores. Exactamente, y aparte ahora pues con esta cuestión de discriminación, no hay que discriminar por nada, pero fíjate que luego ahí en las aulas con mis alumnos platicamos sobre que hace falta también una reforma, porque como tú lo dices, la Constitución nunca nos pide ninguna aquí conocimiento previo de nada, simplemente cumple tal edad, a que residas en ese lugar, aunque esa residencia es lo que decimos, que conozcas las necesidades de este lugar, que no estés ahí en servicio activo de un culto, alguna cuestión militar, y son todos los requisitos. Entonces ve que ahí no me pide escolaridad, no me pide qué conocimiento previo tengo. Entonces sí es muy importante, mis alumnos y yo hemos llegado a esa conclusión de que hace falta ir reformar. Muy bien. Y ahora que ya tocamos el tema también de diputados, también estamos viendo, o hay gente que no sabe qué es un diputado plurinominal. ¿Qué hacen los diputados plurinominales? Perdón, ¿quiénes son? ¿Para qué sirven? Ahí fíjate que, por ejemplo, en México hay 300 diputados por elección, ahí por cuestión representativa, y hay 200 diputados plurinominales. ¿Qué vienen a hacer? Pues son las mismas atribuciones, nada más que ellos como que su propio partido los elige, entonces ya están como seguros. Son personas militantes siempre de un partido, pero son las mismas atribuciones, Ricardo. Y ve que estas son como la misma cantidad, ¿no? Son 300 de representación y acá son 200. En nuestro Congreso local tenemos 30 diputados. Muy bien. Aquí cada estado tiene la suma de diputados que cada estado cree
necesitar. En nuestro caso de Zacatecas son 30 30. diputados. Le iba a preguntar, ¿y a ustedes qué opinión le merecen las diputaciones plurinominales? ¿Se le hacen que sí funcionan realmente o que nomás están ahí de oquis? Bueno, yo creo que pues como ya no, ¿cómo te puedes decir, Ricardo? Ya no tengo que echarle ganas para llegar a ocupar ese cargo porque ya mi partido me lo otorgó. Ajá. Entonces en esa situación pues ya lo tengo seguro, ya no es tan necesario estar ahí pues haciendo propuestas o estudiando la sociedad, sino pues ya es un cargo que se tiene. Pero claro, pues me merece todo el respeto y por lógico hay muchos también diputados plurinominales que son buenísimos en su trabajo. Sí, hay de todo, hay de todo. Sí, porque sí. Hace poco salía el video de un candidato de Diputación Federal refiriéndose a las mujeres como... Exacto. Creo que ya todos hemos visto ese video y el que no, como pinches viejas, entonces... ¿Cómo vas a tener a un representante así ocupando tal cargo, no? Así es. Y no nada más a veces, por ejemplo, nosotras las mujeres, sino, pues es una sociedad, Ricardo, no todos estamos mencionando que queremos seguridad, queremos respeto, queremos no discriminación, y vamos y le aplaudimos ahí a los candidatos. Entonces, sí es muy importante que la sociedad tomemos en serio una responsabilidad política. Que no nada más porque es el cantante de o es tal, le aplaudamos, sino que de verdad, a ver, ¿qué me vas a proponer? Entonces, en esa situación, era lo que te menciono, que también la sociedad tenemos ese grado de responsabilidad. Sí, es una responsabilidad de ambas, sí, de ambas partes. Ahora, hablando, hace poquito surgió un tema de que el del presidente del Tribunal de Justicia y todo eso, de que se le tenía el miedo a que tal vez llegaríamos a lo que usted mencionaba, que el presidente se volviera a reelegir. Me gustaría que tocara ese tema y que qué opinión le merece el de lo que tanto temían algunos de que llegara Andrés Manuel López Obrador al poder, de que llegara a hacer eso. Así es, pues esto es una situación histórica, ¿no? Donde en un primer momento ahí, cuando estaba nuestro país siendo que centralista republicano, había como 5 o 6 presidentes en un año. Hasta había esta situación de presidente sustituto, de interino. Esa situación no la tenemos ya el día de hoy, donde había 5 o 6, ¿no? Ahí en un año llevaban 5 o 6 presidentes. Y luego ya viene la situación de la Revolución Mexicana con el sufragio efectivo, no reelección. Pero ahora como que las cuestiones de los políticos están cambiando. Y más con este nuevo presidente, entonces ya se están como ahí buscando tener una iniciativa y aprobarla de que se puedan volver a reelegir. Vamos a ver ahí, por ejemplo, qué tipo de consecuencias puede traer ahí, Ricardo, en esa reelección, ¿no? En esa, de nuevo, que ocupa el mismo cargo. Claro, y si no intervienen otros países, ¿no? Como le pasó a Venezuela, que está interviniendo lo que es Estados Unidos. Le iba a preguntar que cambie la vida de México, que cambie también hasta el sistema económico que tenemos de lo que ahorita vivimos de un sistema económico capitalista a ser un comunista, socialista. Así es, ves, sí, son muchas consecuencias y la verdad pues algunos estamos como tentados por la transformación, ¿no? De que sí, que hagan eso para ver qué pasa, pero pues eso merece un análisis mucho más a fondo, pero también pues bueno, igual sería algo de beneficio para nuestro país, que no lo podemos saber hasta que sí, el hacer un ejercicio de probabilidad económico pues sí es muy difícil, ¿no? Hasta que no pase, no es como las ciencias exactas que sí esto puede. Esto va a ser así por hasta y te va a dar este resultado, ojalá en la política y más en la economía, porque pues la economía es lo que pues nos mantiene a todos, ¿no? Y con esta situación de pandemia, ¿cómo se detuvo la economía? Sí, las políticas públicas implementadas para, no sé, el que los establecimientos tuvieran ciertos horarios. El que la gente no pudiera salir, el que, bueno, no fue tal como tal un toque de queda, pero que sí se le pedía a la población que saliera lo más mínimo. Lo más mínimo, sí, esa pues era totalmente legal, porque muchas personas me tocó escuchar que no, ¿por qué no nos pueden? Sí, es totalmente legal, es una suspensión de derechos humanos.
Sí, que ahí la Constitución nos dice hay que protegerlos en caso de que haya alguna guerra, una pandemia o epidemia. Entonces, al momento de que hay una pandemia o epidemia, se pueden suspender tus derechos. El Estado está ahí siempre para protegerte y en esta situación, pues nos suspendió ese derecho de asociación, de tránsito, hasta de trabajo, porque muchos ven que los trabajos terminaron o tuvieron que cambiar a situación de trabajos en casa. Entonces ahí era cuando muchos ya no queríamos y así, pero era una suspensión legal. De hecho, todavía estamos en esa suspensión. No es tanto un toque de guerra, pero sí es una suspensión de derechos humanos. Ya cuando existe el toque, ahora sí ahí se puede sancionar al ciudadano por estar fuera de la hora establecida. Sí, porque tú como ciudadano debes de acatar, debes de cumplir esas disposiciones del Estado, que como estamos mencionando únicamente es para protección. Igual ahorita que estamos en esa suspensión, en cuanto pase esta pandemia, se nos tiene que regresar todas nuestras garantías, nuestros derechos para poder seguir siendo una persona en sociedad, conviviendo en sociedad. Y ahorita retomando ahora sí como un poquito de cómo identificar al candidato que más me convence, hablemos sobre las ideologías como políticas, ¿no? Okay. Dentro del espectro político, cómo identificar si yo soy un liberal o si yo soy un conservador, si yo pertenezco de izquierda, si yo pertenezco a la derecha, lamentablemente las coaliciones han destruido un poquito las ideologías políticas y se han visto un poquito más por los intereses que ya se juntó la derecha y la izquierda y lo vemos en dos coaliciones ahorita en la contienda, pero yo como ciudadano, ¿cómo puedo identificar esos ideales? ¿Cómo establecer eso? Muy bien, pues esto aquí primeramente es como lo tradicional. Ajá. Antes ahí en lo tradicional era pues que eras conservador porque tenías algunos rasgos ahí de alguna cuestión de culto, de religión, y ve que nuestra cultura mexicana se deja llevar mucho por eso. ¿Qué me promete está en la religión, en mi situación de culto? Entonces ahí se le llamaba eso conservador. Y los liberales era, por ejemplo, ahí Benito Juárez fue de los primeros, ¿no? Donde la religión que de esta parte, la iglesia totalmente fuera de aquí. Entonces esa idea tradicional pues vendría a repercutir todavía el día de hoy. Sí, donde a lo mejor si yo en mi cultura familiar o en mi cultura de mi estado, de mi municipio, somos todavía ahí muy apegados a algún culto religioso, pues a lo mejor nos vamos con alguna idea política conservadora. Si ya nos estamos ahí como abriendo un poquito a la razón, más a la razón, entonces ya sería una situación liberal. Y volvemos a lo mismo, Ricardo, pues solamente cada gremio, cada persona puede ahí identificarse. Se va adecuando Se va adecuando a las propuestas o a las ideas políticas que traiga pues cualquier candidato. Y partido político, ¿no? Porque se nos vende que Morena es la izquierda radical. Exactamente. Pero pues si luego ves que luego analizamos y decimos, bueno, pero ese candidato ha estado en otro partido y él comenzó su vida política acá, entonces por esa situación es muy, muy como raro hablar que es seguro. Este candidato es seguro izquierdista o derechista, ¿no? Porque pues todos traen como esas mismas ideas. Sí, le decía esto, por ejemplo, que los que pertenecen a la comunidad lésbico-gay, por ellos se suponía que les convendría más votar por un partido de izquierda, por un partido liberal, pero pues por esta pérdida de identidad y más porque se van por los intereses, ahí viene un poquito también más la confusión del ciudadano a la hora de ejercer su voto. Su voto, sí. O si no, también esa idea de que, bueno, ahora ya tenemos aquí un candidato de esa comunidad, entonces igual ya no sé sus propuestas, pero pues yo soy de esta comunidad, me voy por ese candidato, Ricardo. Y volvemos a ese mismo error, ¿no? De que no conocí sus propuestas simplemente porque pues él me representa, porque es de mi gremio, de mi comunidad. Entonces ahí volvemos a caer en eso que hemos venido tocando mucho este rato, de que es de dos, es bilateral. Sí, como usted mencionaba, capaz sí voto por esa candidata porque es mujer, pero no sabemos si realmente esa mujer tenga las mejores intenciones para las mujeres, ¿no? Exactamente. Sí, nada más nos dejamos llevar como por una representación, hay algunos filósofos que hasta clasificaban a los candidatos, ¿no? Por carisma, por ejemplo, me dejé llevar por su carisma, pues sí, por el carisma, ¿de qué te va a servir ya cuando él se haga un servidor público?
que luego aquí en México tenemos eso de que al llegar ahí hasta el carisma se les termina, ¿no? Entonces, pero sí hay filósofos en la antigüedad que clasificaban a los candidatos en carismáticos, en aceptables, en formales, aquellos que tenían todas tus propuestas perfectas, pero sí, eso siempre es como un tipo de error donde la sociedad vamos y elegimos simplemente a lo mejor por lo que, tipo mercadotecnia, ¿no? Por lo que ves. Sí, creo que hasta cierto punto la mercadotecnia o esto se ha vuelto como un poquito dañino hacia el ciudadano a la hora de tomar una decisión a la hora de ejercer pues su voto. Sí. Ya un poquito para terminar, ¿qué tan importante es que el ciudadano vote? Es totalmente importante porque es un derecho constitucional el votar y ser votado. Hay que ejercer este derecho para inmiscuirte en la política de tu estado, para que tú como ciudadano estés dentro de esa opinión pública, que se escuchen tus necesidades, que te hagas valer como persona, Ricardo. Entonces, el estar ahí, ejercer el voto, porque a veces, yo ni me interesa, no voté, pues qué mal, porque luego tú eres de los primeros que empiezas a reclamar, ¿por qué esto, por qué lo otro? Pues porque no votaste. Sí, tanto que se buscó el que hasta las mujeres votaran para que Sí. no vayan Sí, esto viene hasta desde épocas romanas, donde sí. Ahí nace la red pública, que es la república, que ahora podemos aquí tenerla como la democracia, y también pues nosotros las mujeres, ¿no? Desde ahí el primer país que comenzó con el voto de las mujeres fue Suiza. Aquí en México en 1953 pudimos, en base a muchos movimientos sociales, que las mujeres ejerciéramos el voto. Para que luego las mujeres no salgamos a votar, pues es totalmente... Sí, hay que votar, ¿no? Desde cumplidito los 18 años, con total capacidad y responsabilidad, acudir a las urnas para votar. Perfecto, maestra. ¿A un mensaje que quiera dar por último hacia nuestros ya... ¿Cómo decir? A nuestra audiencia, ya que vamos probando poco a poco. Claro que sí, no, esta audiencia está creciendo mucho, Ricardo. Yo he escuchado ahí ya muy buenos hay comentarios en base a su trabajo, y pues que los invitamos a votar, a inmiscuirnos en cuestiones del Estado, también ahí siempre tratando de conocer nuestras leyes y nuestra Constitución. Pues muchísimas gracias, le agradezco mucho el que hubiera aceptado también la invitación, el que hubiera aceptado hablar de un poquito de estos temas, el que también o sea, que es parte importante para que los jóvenes empiecen a involucrar un poco a poco, y también desde su función como docente en lo que son las cuestiones de las políticas públicas y todo esto, porque como le mencionaba, todo esto viene afectando, ¿no? O sea, todo esto lo que se hace en el Congreso, todo lo que ponen de ley termina afectando lo que ya le mencionaba, lo que es claro, lo que fue que fue de ley la utilización del cubrebocas, ¿no? El cubrebocas, así es. Sí, es muy importante que empezar ahí a acercar a los jóvenes. A mí a veces me representa un reto, ¿no? Pues yo soy licenciado en Derecho, y cuando me toca dar materias en algunas otras licenciaturas, como que en un principio ponen ahí una barrera, ¿no? ¿Por qué? Porque Derecho. Y ya conforme vas como atrayéndolos, y a los propios alumnos, ¿no? Por el simple hecho de ser tú, quieres conocer tus derechos para hacerlos valer. Sí. De algo muy importante que me acuerdo que nos mencionó en clase fue de que era anticonstitucional, perdón, ¿cómo se dice? Cuando te quitan tu carro, cuando vienes tomado. Tiene el alcoholímetro. Ándele, el alcoholímetro, exactamente. Que era... Sí, pues que para cualquier cosa que nos quieran violentar nuestros derechos debe de existir una orden, Ricardo, ¿no? Que no vas a venir hasta a veces hacer una revisión policíaca, a ver, sí, pero ¿dónde está tu orden? Perfecto. Y son a veces temas que desconocemos, y por desconocer nuestros derechos se nos están... Sí, violentando. Es que se me viene a la mente lo de, no sé si vio el video de ¿cómo se llama? De la Guerri. ¿Se llama León Laguerri? El de Zoe. El de Zoe, no sé si lo conozca. No, Ricardo, la verdad no. Que lo levantó la policía y él estaba ahí gritando, esa constitucional, anticonstitucional, que realmente era cierto, ¿verdad? Sí, que realmente es cierto. Fíjate que yo ayer antier vi un video de la misma idea, ¿no? Ajá. De que está un policía ahí con un señor y que bájate, y además le decía, artículo 16 constitucional, que artículo que me estás violentando. Pero es verdad, o sea, nadie puede
violentar tus derechos y por desconocerlos, pues ahí el Estado también a veces hace de las suyas. Sí, muy bien. Bueno, pues ya tengo como 5 minutos despidiendo el programa por el que mucho se despide y no se va, es porque poco se quiere ir, ¿verdad? Pero bueno, le agradezco nuevamente y espero que sigan nuestro siguiente episodio. Seguiremos con más episodios y, importante, tendremos candidatos aquí también en esta misma mesa para que conozcan sus propuestas, como ya lo dijo la maestra, para que realmente vean cuál es el que va más sobre sus intereses, cuál va más sobre sus ideologías, tanto pues políticas, si ustedes se creen que pertenecen a liberales, a conservadores, por cuál más es el que les convence votar. Y pues bueno, nos vemos a la próxima. Saben que mi nombre es Ricardo Mayorga. Nos vemos. Hasta luego.